En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días aquí en Mesa. Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Todo en orden. Acá conversando ya fuera de micrófono con nuestro entrevistado de hoy. Ya lo vamos a saludar y después le vamos a pedir disculpas porque tenemos un paréntesis. Así que le damos la bienvenida a quién. Estamos con José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. Vamos a estar tocando un poco de lo que vendrían siendo las políticas arancelarias de Trump y su efecto a nivel global. ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Prince? Acá contento de estar con ustedes otra vez. Estaba pendiente si Fabricio te iba a decir José o te iba a decir profesor. ¿Verdad? Yo siempre te dije profesor. Es verdad. Nunca te dije José. Sí, pero con Fabricio ya egresó, pues. Claro, ya no. es economista ya. Recién, como si fuera de ser alumno. Como si fuera que estaba siendo todavía alumno, estaba tirando cosas y decía, Fabricio, basta, ya egresaste. Yo le dije, el profesor me tiene que poner una calificación ahora, después, otra vez por el programa. Yo no me arriesgaría a eso, pero bueno. Profesor, vamos a hacer una pausa acá porque te voy a compartir las principales noticias económicas después ya con la entrevista. Por supuesto. ¿Te parece? Sí. Compañeros, adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, Bloomberg en línea informa que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés entre el 4,25% y el 4,5% por segunda reunión consecutiva. Sin embargo, las nuevas previsiones reflejan un menor crecimiento económico y una inflación en aumento. El Comité de Mercado Abierto argumentó que la incertidumbre global y las disputas comerciales, especialmente por las políticas arancelarias de Donald Trump, generan presiones sobre la economía. Aunque se prevén recortes de tasas este año, la inflación y la desaceleración del crecimiento podría retrasar estos ajustes. Bloomberg en línea, y nos trasladamos hasta Argentina, da cuenta que el inicio de 2025 mostró un menor superávit comercial en Argentina, generando preocupación en el mercado y presión sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina. En febrero, la balanza comercial dejó un saldo positivo de $227 millones, acumulando 389 millones en el primer bimestre, cifra inferior a los más de 1.400 millones del año anterior, dice Bloomberg en línea. Y así como lo adelantaba y ya lo saludábamos al profesor José Tello, doctor en economía. Profesor, refrescar un poco, por favor. Correcto, tú sí. En economía. Tengo que decirte, profesor, y mil disculpas, te pedí de hecho hace un mes. Yo estaba en total desconocimiento porque decía, y cuando de repente estoy indagando otra vez, tuve que stalkear, profesor, tengo que admitirlo acá públicamente. Doctor en economía, ¿específicamente en qué área, si hay algo específico dentro de esa rama? No, el título es doctor en economía, pero digamos, mi tesis, por ejemplo, es economía política y política fiscal. Ah, ¿de qué? ¿Por qué universidad? La Universidad Católica de Chile. Peruano también sos profesor, ¿verdad? Yo soy peruano, sí. Sí. ¿Y hace cuánto estás en Paraguay? Y 10 años ya. ¿Enseñando desde entonces o como tuviste? Correcto, sí. ¿En la Universidad Católica? Meses, sí. Empecé a hacer clases de economía internacional. Esa fue la primera materia. ¿Y hoy por hoy? Y ahora hago clases de econometría aplicada y teoría de juegos. Tenés como dos generaciones, por decirlo así, o más generaciones en tu haber, profesor. Sí, son Digo, por carreras determinadas, quizás. Sí, y muchos que se fueron a estudiar afuera y ya volvieron y están en el sector privado, en el sector público y les va muy bien, ¿no? Sí. Y yo sé que salimos del esquema, profesor, pero Sí. siempre es interesante hablar un poco de esto, porque recuerdo que uno de nuestros bloques había sido ¿por qué estudiar economía? ¿Te acordás? Claro, uno de los primeros o el segundo. Sí, y el más escuchado en Spotify, por cierto, sigue estando dentro del ranking, sí, cierto, no te comenté eso. Si tuviéramos que hacer una evaluación de hace 10 años a hoy, sobre todo en el nivel académico de los que te tocan como estudiantes, profesor, ¿evolucionó o no? Y sigue siendo un desafío muy grande impartir conocimiento. Por lo menos en la Universidad Católica se nota un cambio en los trabajos final de grado.
¿no? De los que yo podía observar, digamos, hace 8 años, los trabajos a los actuales, a los vigentes, ¿no? Cómo utilizando herramientas más sofisticadas, cuantitativas más sofisticadas, responden las preguntas de siempre, ¿no? E inclusive hay preguntas también muy interesantes, ¿no? Que hacen los estudiantes. Y por el otro lado, es generaciones que han salido, digamos, en los últimos años y que se han ido a estudiar afuera. Muchos están haciendo su doctorado, otros hicieron sus maestrías y regresaron a Paraguay, otros hicieron sus maestrías y se quedaron en el exterior. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que yo noto. Y que podemos, digamos, cuantificar. Si queremos medir, se puede cuantificar esa mejora. Y la inteligencia artificial en todo esto, profesor, termina jugando un papel muy importante, Sí, de acuerdo a lo que sí. viste, y lo que creo que te había consultado también una vez en el programa, eso no resta al estudiante incorporar IA de repente en esto, ¿verdad? Trabajo de grado, etcétera. ¿O depende mucho? Depende, porque ayuda muchísimo. O sea, a mí también me ayuda muchísimo, ¿no? En el momento de preparar, digamos, las clases o informes, qué sé yo, nos ayudan, nos pulen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que los estudiantes también lo están utilizando, ¿no? Ahora, el desafío es cómo demostrar tus habilidades como estudiante, ¿no? Porque tienes una gran herramienta como es la inteligencia artificial que te puede hacer informes completos y buenísimos, muy bien redactados, pero cómo tú lo comunicas, ¿no? Al final a mí me interesa cómo tú si lo entiendes y lo comunicas. Porque el documento en sí, básicamente ya prácticamente lo está haciendo la computadora, ¿no? Totalmente. Se podría haber como un sesgo, digamos, en lo que realmente el estudiante sabe o no sabe. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque al final del día lo que nos interesan es siempre sacar lo mejor de cada estudiante. Cada estudiante tiene distintas habilidades, ¿no? Pero siempre es el interés es sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y la forma de hacerlo es que compitan, ¿no? La competencia siempre va a sacar lo mejor de todos nosotros, ¿ah? Incluidos profesores o profesionales, ¿no? Y desde la mirada del docente, profesor, también hay muchos desafíos de seguir quizás capacitándose, ir adquiriendo mucho más conocimiento de afuera. ¿Cómo lo ves? Sí, no, y justamente la enseñanza Sí. nos obliga a nosotros a seguir buscando nuevas cosas, ¿no? O nuevas herramientas, nuevas publicaciones, además del propio trabajo, ¿no? En el propio trabajo también nos piden, digamos, nuevas respuestas a los eventos que se acontecen, entonces uno comienza a investigar y ahora con todas las herramientas que tenemos es muchísimo más fácil, ¿no? Y te vas actualizando mucho más rápido también. ¿Creció la demanda por la carrera de economía, profesor? Eso yo no sé medirlo, Sí. no puedo medirlo, pero en mi entorno sí lo veo. Hay mucha demanda en la carrera de economía y yo creo que también hay demanda en lo que son abogados, pero con especialización en derecho o análisis económico. Y se van a seguir necesitando más de esos dos tipos de profesiones, ¿no? ¿Y por género? ¿Hay como es Hay- igual? no, género, por lo menos por lo menos en el sector público y en la universidad hay más mujeres economistas que hombres. Qué notable. Sí. ¿Esto es acá nomás o de acuerdo a tu experiencia en otros países? Acá. Sí. Eso es interesante, otro análisis ahí más Sí, profundo. sí. Y gracias, profesor, por compartir este espacio. Me parece muy interesante. Un poco salirnos del esquema, ¿verdad? Antes de entrar a nuestro tema central, que es justamente lo que anunciaba acá Fabricio. Y atendé, Fabricio, a partir de ahora estás ahí en exposición con el profesor para que te dé una calificación al final. Ahora arrancamos. Porque yo sé que yo tengo 10. Entonces, claro, vos tenés un poco más, 10 felicitados, que no sé si existe eso, o es 5, 10. Ya no existe el felicitado. ¿no? No, El por lo 10 menos la es católica ya no máximo. hasta 5 nomás. Eso me quedé pensando, ya no existe más el 5 felicitado. No, son no. hasta 5 nomás. De uno Ese hasta- es lo máximo, Sí, y lo ya máximo date por ya. felicitado. Sí, por- sí. ¿Por qué pasa eso? No sé, ignoro esas decisiones de la carrera. Yo creo que es más como para alimentar la autoestima del estudiante, de repente felicitado, no sé, algo. Bueno, empezamos ahora. Política arancelaria de Trump y su efecto a nivel global, profesor. Un desastre, una convulsión total en los mercados internacionales. Ya se veía venir, creo que Claro. conversábamos contigo incluso el año pasado sobre las jugadas que iba ya dando a conocer Trump. Y si nos vamos incluso a lo que fue su primer mandato, fue la verdad un tanto agresivo, pero no tanto como ahora. Y hoy por hoy hay una altísima incertidumbre en los mercados internacionales porque
cada segundo, por decirlo así, cambia de opinión y va transformando indicadores a nivel mundial, desencajando y finalmente no sé si es una guerra comercial, una guerra de qué tipo, profesor. Podemos hacer un contexto general e incluso hacer un análisis de ciertas teorías que entran a jugar en esto, profesor. Sí. Lo que está haciendo Trump, obviamente, ya se veía venir, ¿sí?, por lo que él afirmaba y por lo que fue su primera administración, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Trump es un empresario, ¿sí? Es un empresario que todo el tiempo, toda su vida ha estado negociando. Y después se metió a la política. Sí. ¿Está bien? Entonces, él, para lograr beneficios propios, como él dice, primero América, ¿no?, para beneficios para Estados Unidos, lo que está haciendo es amenazar y negociar en forma agresiva, porque él siempre ha sido así, ¿no? Y la manera de negociar en forma agresiva es utilizando los aranceles, ¿sí? Siendo que los aranceles, desde el punto de vista de la teoría económica, es uno de los peores impuestos, ¿eh?, en el sentido de que golpea demasiado el bienestar de los hogares, de las familias, ¿no? Porque distorsiona todo, te distorsiona todo. Es preferible, por ejemplo, subir el IVA una tasa pequeñita, ¿no?, antes que estar distorsionando la economía con aranceles por aquí o aranceles por allá. Con tasas diferenciadas. Con tasas diferenciadas, mueves los proyectos de inversión, algunos se caen, otros surgen cuando de repente no deberían de surgir porque van a ser proyectos muy caros, productos muy caros, que al final del día, y esto lo sabe Trump, no es que no lo sepa, va a golpear a los hogares de Estados Unidos. Y eso yo creo que es su estrategia. Su estrategia es, a la hora de negociar, decir, mira, yo soy capaz de subir los aranceles a estos dos productos, así le golpee a mi propia gente. ¿Por qué lo hace, profesor, entonces? Para conseguir... ¿Por qué? Lo que pasa que lo que tiene Estados Unidos es que ha cedido mucho en las negociaciones, en los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio con algunos países. La concepción es que han cedido demasiado, ¿no? Y lo que quieren es un trato más equitativo. Y para lograrlo, no te vas a sentar a la mesa, bueno, también puedes sentarte a la mesa, ¿no?, y tener esta actitud, digamos, más dócil, más amable, más como se encuentra en la literatura de teoría de juegos. Y puedes conseguir algo, pero no necesariamente lo consigues, ¿no? Él lo quiere todo. Y él tiene sus objetivos y lo quiere lograr. Al costo más o menos que sea. Es que de repente eso no necesariamente se cumple. O sea, yo te puedo poner un arancel del 100%, sí, pero es solamente para amenazarte, para que te sientes a la mesa y negociemos, y al final del día, no, ese arancel del 100% ya no ocurrió. Es una amenaza, ¿no? Y para que la amenaza funcione, para hacerte sentar en la mesa y conseguir yo algo, mi amenaza tiene que ser creíble, ¿sí? Es como en la guerra. En la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la capacidad para crear bombas atómicas y tenía toda la tecnología. Pero después es la Unión Soviética la que comienza a generar este tipo de tecnología, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, el equilibrio en esa situación? El equilibrio es que los países más poderosos tengan una amenaza creíble. ¿Qué cosa era? Tener una bomba atómica o tener varias ojivas nucleares ahí guardadas. Esa es una amenaza creíble, porque en cualquier momento yo puedo presionar el botón rojo y nos matamos todos, claro. Nos morimos todos, ¿no? Pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque justamente está la amenaza creíble. Entonces yo creo que esa es la posición de Trump. Quiere tener una amenaza creíble diciendo, puedo poner 100% de arancel, te puedo poner 200% de arancel a tus vinos y a tus espumantes, ¿no? Que es una amenaza. Pero tiene que ser creíble, porque en algún momento lo tiene que poner, o demostrar que en algún producto o algún país lo hizo, para que todo el resto diga, lo va a hacer. Estará loco, no estará loco, pero lo va a hacer, ¿no? De hecho, va cumpliendo esas etapas, profesor. Yo sé que tenéis muchísimas consultas, Fabio. Y déjame una. Sí. Entonces se podría considerar que Estados Unidos tiene, o sea, Trump en este caso tiene una posición dominante a la hora de negociar. La posición dominante lo da porque es Trump.
O sea, yo creo que si otro presidente quiere hacer algo así, no lo va a hacer. No, o sea, mejor dicho, lo puede hacer, pero no va a tener el mismo éxito, ¿no? El mismo efecto en los mercados internacionales y en los agentes. Sí, la gente, los agentes, los presidentes o primer ministros de otros países, si ven a otro que no es Trump, no le van a creer. Es básicamente por su presencia medio agresiva y como atacante. Es que siempre ha sido así, ¿no? Es algo innato para él, ¿no? Los empresarios son así, ¿no? Los empresarios, cuando realmente van a negociar, tienes que tener algo para negociar. No puedes ir a la mesa sin ningún juego o movimiento, ¿no? Profesor, antes de entrar al programa, yo te decía, y de hecho conversamos en algún momento con Manuel Ferreira sobre este punto, que a diferencia del primer gobierno de Trump a este segundo, como que los bloques y los grandes bloques económicos habían supeditado, por decirlo de alguna manera, a ciertas directivas o decisiones del presidente de aquel entonces, a lo que es hoy, en lo que se refiere a posiciones muy bien marcadas. China obviamente no se va a doblegar, estamos hablando de la Unión Europea también, que está sentando postura como una parte de respuesta a lo que de alguna manera quieren impulsar, y otros bloques económicos. Correcto. Canadá, ¿no? Canadá y México se dieron un poquito en la primera administración, cuando firmaron el nuevo tratado de libre comercio ahí, de América del Norte, entre esos tres países, se dieron algunas cosas, pero esta es la segunda etapa del juego, pues, ¿no? Y en la segunda etapa del juego hay aprendizaje. Entonces los países dicen, yo ya sé, ¿cuál es tu jugada, Trump? ¿No? Y por eso yo creo que Trump también es consciente de eso, ¿eh? Trump y sus asesores no son tontos, son tipos muy, muy capaces. Entonces, la actitud es ser más agresivo todavía, ¿no? Y entonces, nos podría llevar a un equilibrio malo, muy malo, en el cual efectivamente empiecen estas políticas proteccionistas, reducir el comercio mundial, y eso al final del día afecta a todas las economías. Pero no estoy hablando, digamos, de los grandes empresarios, sino de las economías pequeñas, a los hogares, ¿no? Ese puede ser el equilibrio el peor de todos. O el otro equilibrio, digamos, un equilibrio intermedio donde Estados Unidos sí logre, digamos, ciertos consensos, decirle a China, oye China, ¿sabes qué? Subsidias demasiado tus productos, ¿no? Vamos a competir, digamos, por estas nuevas tecnologías, pero no subsidies tanto, o decirle, no sé, a la Unión Europea también, ¿no? Oye, ¿por qué me pones tantas barreras arancelarias a mis productos, ¿no? Bájalas un poquito. Eso es, digamos, el escenario óptimo, ¿no? El que está buscando. Pero hasta el momento puede salir cualquiera de las dos cosas. De ahí la incertidumbre, pues. No sabemos. Nos vamos a un escenario normal, intermedio, obviamente con algunas pérdidas en el camino, porque vamos a perder en el camino algo, o nos vamos a un equilibrio malo, no perjudicial para la mayoría de los habitantes de este país, de este planeta. De este planeta, sí. Profesor, yo quiero entrar un poco en teoría, porque justamente este bloque que tenemos contigo es tratar un poco de vincular, ¿verdad?, la teoría económica con casos que se van dando, y este caso puntual del presidente y lo que está pasando en los Estados Unidos. Aranceles. De hecho, el arma de Trump es vinculado a lo que es la política arancelaria. Pero, ¿qué son los aranceles finalmente y por qué existen? Y cuando estabas empezando a exponer, profesor, decías que dentro de la teoría económica se considera malo, incluso si lo comparamos con la aplicación de impuestos, que es un poco más, vamos a decirle, maleable y se va adaptando, y de alguna manera el derrame es un poco procesual a diferencia de los aranceles. ¿Podríamos conceptualizar y por qué existen los aranceles? Y después vamos, de hecho, aterrizando más el tema. Sí, los aranceles, digamos, es un impuesto. Es un impuesto que existe desde que existe el comercio mundial, ¿sí? Y el comercio mundial existe desde que existen los fenicios, la cultura fenicia, si es que recordamos nuestra clase de historia universal o como se llamen ahora, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, Fabricio? Bueno. Ellos son los que, digamos, dada su ubicación estratégica, comienzan a hacer el comercio, ¿no?, desde el Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental, ¿no? Y ante esa creciente generación de riqueza de puro comerciar, son los gobiernos, o bueno, las monarquías entonces de Europa, que comienzan a ver, pero acá están ganando demasiado. Entonces vamos a imponerle un arancel, vamos a ponerle un impuesto
solamente por pasar tu mercadería por este puerto, por este límite, te vamos a imponer un arancel, te vamos a imponer un impuesto. Porque es muy fácil hacerlo. Pasan 2-3 toneladas de algo, una tasa. Así surgen los aranceles, ¿no? Y conforme pasa la historia, no solamente se desarrolla el comercio, después viene la revolución industrial y se comienzan a producir más cosas a mayor velocidad y surge lo que se llamó el mercantilismo. Decir, yo soy industrial, produzco cosas aquí, pero no me gusta la competencia extranjera. Entonces vas y le convences al monarca o le convences al parlamento para que te proteja. ¿Cómo te protege? Imponiéndole aranceles al producto que viene importado, al producto de afuera, ¿no? Y lo puedes justificar de 1000 maneras, ¿no? Claro. Pero la cuestión es impedir la competencia, ¿no? Así surgen los aranceles. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué está mal? ¿O por qué es uno de los peores impuestos? Porque te distorsiona, primero, la decisión de los empresarios que producir. Porque si le vas a poner impuesto a un insumo, entonces lo que hacen los empresarios es buscar otro insumo. Y si no pueden encontrar otro insumo dentro del país, bueno, si me cuesta más caro el insumo, ahora el producto que voy a producir me sale más caro, ¿no? Y si además tengo protección de que ese producto que voy a producir está protegido, no entra de afuera, entonces al final se lo voy a cargar a los consumidores. De repente en una proporción, no 100%, pero sí en una proporción importante, ¿no? Se lo recargo. De alguna manera se tiene que drenar o se tiene que descargar eso. Exactamente. Cuando de repente en esta economía no tenía que producir ese bien, porque de repente tú eres más eficiente produciendo otro tipo de bienes. Oye, al contrario, impórtalo. Si el otro país vecino lo hace el mismo bien y de mejor calidad y más barato, eso le va a beneficiar al hogar. Pero de ahí salen a decir, no, pero va a destruir esta industria. No. Lo que va a destruir es la empresa. Y todos estos trabajadores se van a ir a la otra industria, donde sí, digamos, este país o esta economía tiene ventajas para producir a un menor costo, inclusive a una mejor calidad, ¿no? No solamente para venderlo aquí, sino para venderlo afuera, ¿no? El comercio, el libre comercio, nos beneficia a todos. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, los países, y esto es un ciclo, ¿no? Porque estos regímenes de protección, de aranceles altos, esto ocurrió, digamos, antes de la Gran Depresión, antes de la década del 30, de hace ya casi 100 años. Mira. Qué notable. Ya estamos ya hace casi 100 años. Ocurrió. Y después de eso se dieron cuenta de que, oye, eso nos lleva a un resultado peor. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a fomentar el libre comercio de a poco. Tampoco es que todo es arancel cero, claro. No. Se va bajando gradualmente, ¿no? Y eso es lo que ocurrió hasta el 2010, más o menos, donde nuevamente viene esta corriente proteccionista, que en el 2017 con Trump se renueva, ¿no? Después se estanca, porque cuando entra Biden, no es que desarma lo que hizo Trump, lo mantuvo, ¿no? Lo mantuvo. Claro. Y ahora Trump viene con una nueva amenaza, ¿no? Que será más alto, que será una protección más alta o no, eso lo vamos a ver en los próximos meses seguramente, ¿no? O sea, básicamente es fomentar la competitividad del mercado, más o menos, como para que alguien no tenga como un poder sobre lo que le podría afectar a la población, ¿verdad? Exacto. Yo ahora que venía para acá estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, yo soy un tostador de café acá en Asunción, ¿no? Y traigo el café de otros países, el café crudo, ¿no? Verde, y lo que hago es tostar el café. Y creo que mi producto es bueno, pero veo que hay café tostado de especialidad de Bolivia, de Brasil, muy bueno, ¿no? De Colombia. Entonces voy y le golpeo ahí en la puerta al MIC, a los congresistas. ¿Sabes qué? Yo tengo un producto muy bueno, según yo, pero yo quiero que me protejan. Porque esto es industria nacional paraguaya, protégeme. Entonces, si los convenzo, lo que van a hacer es ponerle aranceles muy alto a los otros cafés, ¿no? Que se importan, sí. Y el mío no. Y el mío es más barato. Pero no, o sea, es más barato en términos relativos, pero eso no es verdad. Lo que estás haciendo es encarecer el producto internacional para que tu producto, o sea, mi producto, que creo que es bueno, yo le pongo un precio casi similar a ese producto importado, pero con un precio al alza porque le impusieron el arancel. Claro. O sea, entonces, básicamente al final estás comprando más caro porque
sin esos aranceles, estos productos internacionales realmente tenían un precio mucho menor al que yo produje acá, pero ahora con estos aranceles el precio que ellos están poniendo es mucho más superior al producto. Claro. ¿Y yo cuál es el precio que voy a poner? No voy a poner el precio que estaba vendiendo originalmente, que ya era caro porque yo era un ineficiente. Voy a poner el precio, si antes el precio era 100 de los cafés importados y el mío era 110, y ahora con los aranceles estos cafés importados cuestan 125, yo voy a vender a 124. Claro. Al final, ¿quién sale perdiendo? Para arriba, sí. Sale perdiendo los que toman café, los que no pueden dejar el café, por ejemplo. Claro. Sí, no me mires, profesor. Y esto evidentemente tiene un impacto en el eslabón más bajo, por decirlo así, o en el último eslabón, profesor, en el sentido de que es la población, la sociedad la que termina pagando toda esta reconfiguración que se puede ver a nivel internacional. Al final del día, consumidor final, el consumidor final, sí. O sea, por eso le digo, Trump y su equipo saben que si van a hacer esas amenazas, o sea, si las amenazas que están haciendo realmente se ejecutan, porque no es que ellos quieran ejecutar, ese sí es mi punto de vista, yo no creo que ellos quieran ejecutar esas amenazas, pero si dada la negociación, la historia, los llevan a ejecutar esas amenazas, ellos saben que eso va a ser perjudicial a la población, ¿no? A los hogares lo van a terminar pagando, ¿no? Hoy en día había como una estimación que se hizo en lo que viene siendo la población estadounidense, y se está proyectando que va a subir muchísimo el costo de vida, inclusive para los propios estadounidenses, ¿verdad? Ahora con el tema, por ejemplo, ellos tenían un inconveniente con el huevo, con la producción de huevo, y estaban viendo para importar el huevo desde Europa, y más o menos era, bueno, vamos a estar un poco más tranquilos con los temas de los aranceles y voy a importar el huevo de Europa, ¿verdad? Exactamente, por eso te digo, los asesores económicos de Trump saben que el libre comercio es lo mejor. Es más, Trump hizo una declaración también cuando dijo, nosotros lo que queremos buscar es queremos el trato igual. Si ellos me imponen un arancel, yo también impongo un arancel. Si ellos quieren libre comercio, yo les doy libre comercio. Eso lo dijo en alguna de estas semanas, ¿no? Ellos saben que el libre comercio es lo mejor para todos, ¿sí? Pero lo que ellos están buscando en realidad es deshacer algo de todas las sesiones que ellos habían hecho anteriormente, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Profesor, cuando se hace ese tipo de amenaza creíble, ¿hay como un tiempo razonable antes de ejecutar lo que se está advirtiendo, se viene advirtiendo? ¿O es como que, bueno, este es el momento, depende de la situación, no hay como un plazo, digo? Porque finalmente vos podés tirar una amenaza y nunca ejecutarla, ¿verdad? Como dijiste, pero también tenés que demostrar a tus adversarios de que sí estás avanzando. ¿No hay un plazo como para determinar eso? Un plazo así, digamos, específico no. Pero las economías, bueno, mejor dicho, los dirigentes, digamos, de las distintas economías en el mundo están aprendiendo de qué cosa es lo que quiere Trump, ¿no? Entonces, cada vez que se demore esto, sí, yo creo que nos estamos acercando a un peor equilibrio, ¿no? Al equilibrio donde todo el mundo se quiere cerrar sus fronteras, ya no quiere, digamos, hacer un libre comercio, un comercio parcial con los otros países. Yo creo que nos podríamos estar acercando a eso, ¿no? Profesor, te quedas hasta el final con nosotros, ¿cierto? Sí, claro, sí. Mi pregunta, acá la dejo picando para el próximo bloque. ¿Cómo esto está afectando a la región? Y obviamente se puede hablar de ciertas perspectivas de que esto se agudice, si bien vos decís que hoy por hoy hay una altísima incertidumbre y no se puede todavía determinar cuál es el escenario finalmente, pero imagino que los agentes económicos también van incorporando en su toma de decisiones, considerando todo lo que se está viviendo a nivel internacional, y de alguna manera también están desestabilizados, y eso también asumo que tiene sus efectos en la economía en general cuando hablamos de determinadas decisiones, profesor. ¿Puedo dejar todo picando? Perfecto, sí. Vamos a una pausa, Fabricio. Vamos. Y a la vuelta seguimos con el profesor Tello. Seguís escuchando Economía 1000 y en compañía del doctor José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado, hablándonos sobre la política arancelaria de Trump y su efecto a nivel global. Y ahí lo vamos aterrizando, profesor. Yo dejaba picando una pregunta y lo vuelvo a reformular, replantear. Te consultaba si
¿Cómo viene a ser el efecto si lo vamos situando ya a nivel regional de países? Porque Donald Trump de alguna manera direccionó su política arancelaria a determinados bloques y países en concreto, y se hablaba de México y también de otros países, no directamente de afectación, pero por el intercambio comercial que existe, evidentemente va a tener su impacto. Si tuviéramos que de alguna manera ir explicando cómo va a ser ese efecto en caso de que vaya avanzando con su política, ¿cómo afectaría a algunos países de la región y si evidentemente van a haber economías que se van a ver más afectadas por esa política? Sí, yo creo que aquellos países cuyas exportaciones van una buena parte a los Estados Unidos podría verse afectado. ¿Sí? Que son casi todas las economías, profesor, ¿verdad? No, pero hay otros que diversifican. Pues. Claro. Y la palabra clave en finanzas, cuando hay incertidumbre, es diversificar. ¿No? Entonces hay países que diversifican. Digamos, mi principal mercado es Estados Unidos, es China, Europa, países asiáticos, ¿no? Y países de la región también, ¿no? Entonces, mientras más diversifiques, vas a poder controlar mejor este periodo de incertidumbre que se viene. O si un mercado se te cae también, ¿verdad? Claro, eso. Si se cae uno, sí, hay otro que te va a compensar, ¿no? Ya digamos, puede caer, pero no tanto, ¿no? Eso es lo que se hace en finanzas. Y en estas situaciones también, en incertidumbre, hay que tener distintos mercados y en el mejor escenario, tener tratados de libre comercio con distintos mercados. Y ahí está la diferencia de los países de la región. Hay países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos y con China, con los dos. Y hay otros que no. Hay otros que ni siquiera tienen tratado de libre comercio, ¿no? Y ahí está la gran diferencia. Y aquellos que ya tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos o con China, lo que están haciendo o lo que deberían de estar haciendo es buscar y conseguir otros mercados. Siempre tiene que estar activo, ¿no? Buscar, por ejemplo, el Asia, ¿no? No sé, Vietnam, puede ser Singapur, países, digamos, si bien es cierto, son más pequeños, pero cuyo poder adquisitivo de sus consumidores es muy alto, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Es diversificar. Y si es con tratado de libre comercio, mejor. Aquí en la región, ¿qué países se podrían ver muy fuertemente afectados, profesor? No hice el análisis total, completo a eso, pero a ver, por ejemplo, Perú tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y con China. ¿No? Chile también tiene tratado de libre comercio con ambos países. Pero la idea es que no se queden ahí. O sea, la idea es que tienen que estar buscando otros mercados, ¿no? Porque tienes que compensar de alguna manera esas caídas. Entonces yo creo que esos dos países, si es que tienes una política comercial activa, yo creo que vas a poder salir, digamos, más o menos ileso o, digamos, menos golpeado, ¿no? De una potencial guerra comercial, ¿no? En cambio, otros países más cerrados, como, no sé, podría ser Ecuador, Colombia también, ¿no? De repente podría, bueno, y Venezuela, Brasil, Argentina son países que son muy golpeados. Brasil, por ejemplo, tiene, lo que ha hecho ahora es tener mucho comercio con China, ¿no? Pero si China también se desacelera, le va a pegar a Brasil. Y si le pega a Brasil, le pega a Paraguay, ¿no? Como todo un efecto. Sí. Es un efecto dominó, por eso les digo, uno no se puede escapar de ese efecto dominó, pero lo que tienes que hacer es conseguir otros mercados, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. De 5 de 10 que tenía Fabricio, subió 1 punto cuando agregó efecto dominó. Ahora tiene 6. Yo soy la contralora del profesor, casi asistente del profesor, por eso nomás estaba llevando la cuenta. Profesor, también se habla mucho de algunos sectores de producción que se van a ver afectados con esta política arancelaria que está como en un proceso, vamos a decirlo, como por ejemplo el sector automotriz, quizás un poco también la parte tecnológica y de efectos de impactos no tan directos, sino por otra vía como por China, por lo que ya estabas mencionando. También se podría ver eso en caso de que no se reconfigure para bien todo lo que está pasando. Claro, porque lo que va a ocurrir en Estados Unidos es que se va a encarecer algunos productos. Eso lo que va a hacer es va a golpear, digamos, a los hogares estadounidenses y van a tener, digamos, menos capacidad adquisitiva para adquirir otros productos, ¿no? Entonces van a comenzar a entrar en un proceso, digamos, de estancamiento, y eso ¿a quién afecta? A los principales proveedores de Estados Unidos, que es China. Claro. ¿No? Entonces, si China tiene un crecimiento menor,
entonces va a demandar menos cosas. Entonces ahí viene el efecto indirecto, ¿no? Y todos los países nos golpea por ese lado, ¿no? Porque tú puedes decir, no, yo con Estados Unidos yo no quiero nada, yo no quiero tener ninguna relación con Estados Unidos. Sí, pero si vamos a un equilibrio, digamos, en el cual existe una guerra comercial, eso le va a afectar a China. Y tú le vendes a China, y tú también te vas a ir. Totalmente. Te va a afectar negativamente, ¿no? Fabricio. El tema, por ejemplo, si es que llega a subir el rubro automotriz, se encarecen los automóviles dentro de lo que venden las empresas estadounidenses, eso tendría una repercusión a lo que vendría siendo nuestra región, por así decirlo. O sea, tengo entendido que si llega a pasar eso, BMW, por ejemplo, dijo que va a tener una pérdida aproximada de 3.500 millones de dólares, porque es posible que los precios de los vehículos suban hasta un 40%. Pero eso sería nada más para Estados Unidos, o también repercute en otras partes del mundo. En otras partes del mundo tú tienes nuevamente insumos, ¿sí? Insumos que están producidos, digamos, en estas economías de primer mundo, que necesariamente va a subir de precio, porque los insumos para construir ese motor también subió, ¿no? Entonces te va a afectar de todas maneras el precio, digamos, de estos bienes que no son, digamos, importados al 100%, pero sí parcialmente, ¿no? O sea, el efecto es por todos lados, vas a tener impacto por todos lados, ¿no? Lo que hay que hacer es atenuar, ¿no? Y esta incertidumbre, lo primero que se refleja son en los mercados financieros, ¿no? De ahí que el dólar está volátil. Ahí me sacaste la pregunta, de ahí profesor. que el oro está volátil, Sí. ¿no? Los mercados financieros es lo que más rápido se mueve, ¿no? El precio de los bienes se va a mover, pero eso es más lento. Eso lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Pero actualmente lo que más se adelanta son los mercados financieros, ¿no? Y ahí metiste otra arista, profesor, dentro de todo lo que se está generando a nivel internacional, que es el tipo de cambio y sobre todo el dólar en las regiones, y estamos hablando en la región, sobre todo aquí de América Latina. ¿Cómo se está desarrollando eso, profesor? Y también como jugador a la Reserva Federal, con la posibilidad de mantener, aumentar la tasa, aún tampoco tan bien definido como siempre se viene hablando, ¿también de alguna manera presionaría al comportamiento del tipo de cambio en la región? ¿Qué se espera en este contexto y en este escenario de alta incertidumbre? En este contexto de alta incertidumbre, el dólar está perdiendo valor, ¿sí? A pesar que en Paraguay está subiendo. Pues ese es otro factor. Ese es otro factor. Interno, sí. Pero en términos generales, el dólar está perdiendo fuerza, ¿sí? Porque ya que se prevé que podría Estados Unidos reducir su crecimiento, entonces eso presiona al FED, que es el Banco Central de Estados Unidos, a reducir la tasa de interés. Porque no lo hizo, tenía que haberlo hecho hace 2 días, no lo hizo. Entonces dicen, no, que entonces el dólar está cayendo y automáticamente el oro sube. Porque en épocas de incertidumbre, lo mejor que puedes hacer, ya que no confías ni en las acciones ni de Tesla, ni de Nvidia, ni en el dólar, te vas al oro, ¿no? Como refugio, seguro. Como refugio, sí. Ver qué, por lo menos para ver qué pasa, ¿no? Por lo menos ¿Tenés próximos unas meses. cuantas onzas, profesor, ¿verdad? ¿Tienes? No, vos. Yo, no. Acá tengo no sé cuántas onzas era aquí. algo. Pero ahora vale muchísimo, ok. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Se están, digamos, refugiando, ¿no? En activos, digamos, muy seguros, a esperar a ver qué pasa. Porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Leímos en unas cuantas noticias en esta semana, Prince, estoy moviendo, que el oro está realmente subiendo bastante. Claro. Sí, alcanzó su precio más alto histórico, ¿no? Sí. Por encima de 3.000, si mal no recuerdo, que leímos ayer. Te consultaba esto, profesor, porque ¿cómo cambia el escenario en pocas horas o incluso semanas, si queremos extender un poco más el plazo, sobre el movimiento cambiario en general? Porque habíamos hecho un análisis hace como 1 semana o 2 semanas con Fabricio, desde la consultora, con respecto al dólar index, que agrupa a varias monedas, ¿verdad? Tenemos la libra esterlina, el dólar, obviamente, como también la moneda china, etcétera. Y veíamos cómo había una relación de los anuncios de Trump, de su política y de lo que iba a avanzar en ese sentido, y cómo el dólar se iba apreciando con respecto a estas monedas. Sin embargo, con esta cuestión de todo lo que estabas mencionando, profesor, y el anuncio incluso de la Reserva Federal, es como que cambia el escenario finalmente. Exactamente. Entonces es muy
imposible predecir incluso lo que puede pasar con el tipo de cambio, considerando escenarios que ni siquiera se saben finalmente cómo van a terminar, ¿verdad? Es bastante volátil el movimiento. Eso es incertidumbre. Eso es incertidumbre. Y no es buena para una economía ni para la economía en general. Para nadie, ¿no? Y por eso en épocas de incertidumbre lo que hay que hacer es diversificar, ¿no? Pero eso también lleva su tiempo, profesor. Claro, y por eso, pero hay que actuar desde un primer momento, no esperar a que se caiga el mundo para recién actuar, ya es demasiado tarde. Uno tiene que actuar ahora, hoy, ¿no? Ir diversificando paso por paso. O sea, ir diversificando el día 1. En el primer momento ya decir, bueno, voy a diversificar mis inversiones o dónde pongo. Eso lo hace desde el despensero hasta la empresa más grande y las economías más grandes, ¿no? Hablabas del crecimiento económico e incluso el riesgo de que impacte en la expansión de muchas economías, profesor. Y cuando hablamos de Estados Unidos y China y decimos, no, esto está muy aislado, en realidad nos puede también pegar a nosotros como país. Claro. Porque, país, estoy hablando como Paraguay, ¿verdad? Porque es un país interconectado y evidentemente cuando hay una reconfiguración de la oferta y la demanda y como comerciamos también, evidentemente tiene su impacto. A nivel macroeconómico siempre se mira, digamos, cuando aquí en la economía paraguaya están mirando los precios de la soja, el precio del combustible, del petróleo, ¿verdad? Sí. Y bueno, si la economía mundial entra en recesión, obviamente que el precio de la soja se va a ir al suelo, ¿no? Ahí. Eso ya es automático. Claro. Eso es al margen de si se produjo o no se produjo mucha o poca soja, ¿no? Ahí ya tienes un efecto directo. Y también el precio del petróleo va a ir hacia abajo. Sí. Profesor, ¿hay como advertencias o se está hablando de la posibilidad de una recesión económica en todo este contexto o todavía no? Todavía no. Una recesión todavía no. Lo que va a haber es mucha distorsión, va a haber una reconfiguración de los mercados. Recesión, pero es un escenario posible, ¿no? Claro. Pero todavía no está, digamos, parametrizado o puesto ya en el debate, ¿no? Pero como todo empresario, como todo analista, ahí es un escenario posible, ¿no? Y quizás la pregunta caiga muy de madura, profesor, pero te la hago igual. Decisiones como las que toma el presidente de Estados Unidos en una economía mundial como que iba funcionando relativamente bien con sus shocks, sus factores, etcétera, que venga a establecer cuestiones así muy de contramano, nos hace bien a la evolución de la economía en general, ¿cierto? Sí, es correcto. Pero acordémonos que a Trump lo que le interesa es Estados Unidos, ¿eh? No le interesa el resto del mundo. ¿Sí? Es cierto. Él es consciente de que sí, digamos, los hogares van a sufrir un poquito, pero al final del día, eso es lo que él espera, ¿no? Sí. Van a salir victoriosos. O de repente aquellas pequeñas ganancias que pueda obtener en el camino lo va a vender como si fueran muchas ganancias también. Porque es un empresario, él sabe vender, él sabe negociar y sabe vender, ¿no? Y eso es lo que yo creo que están apuntando, ¿no? ¿Cómo hace una economía tan gigante como la de Estados Unidos, profesor, generando el impacto en sus ciudadanos? Y ya conversábamos antes del corte sobre de repente impactar en la inflación, en todo lo que se refiere al costo de vida, etcétera. ¿Cómo mitiga una economía como la de Estados Unidos un impacto como ese? Y si hay como un margen de poder maniobrar un poco sin generar demasiado impacto negativo en toda su economía. Yo sé que hay que meterse en la economía. Y probablemente, sí. No, y lo que va a hacer es lo que siempre estaba haciendo, ¿no? Y es endeudarse más, ¿no? Consigo mismo, ¿no? O sea, emitiendo más dólares, ¿no? Y eso también reconfigura otra vez el mercado cambiario. Sí. Y por eso que los mercados ya anticipan eso, ¿no? Esa es la debilidad del dólar, ¿no? Fabricio. O sea, realmente todo va a ser un efecto dominó a gran escala, lo va a hacer, porque claro, toda la acción va a afectar al mercado. Puede ser, ojo, porque también le puede ir bien también a Trump. Sí, de hecho, el profesor habla de dos escenarios posibles. Claro, o sea, hoy día, digamos, no sé qué cosa es lo que puede pasar, ¿no? Por eso le estoy planteando un escenario malo y un escenario pero digamos mediano, que el escenario malo. Es la incertidumbre, pues. No sé si aquí o acá. Entonces, mejor pongo unas fichas acá y otras fichas en el otro escenario también. Sí, pero en el caso de que sea el escenario malo, sí, va a ser... ¿Estás aplicando un poco de teoría de juego? ¿No, vos, profesor, tipo Donald Trump también en esto que estás haciendo? En lo último. Y podemos explicar eso, profesor, ya que vos sos profesor. Sí. ¿A qué es lo que se le llama teoría de juego? No, teoría de juegos es el análisis. Sí. Ya, Y es juegos.
Sí, lo que pasa es que uno escucha juegos y cree que es cualquier tipo de juego, ¿no? Claro. En realidad se refiere a estas interacciones humanas, ¿no? Todos los días interactuamos con otras personas, ¿no? Que puede ser en temas, digamos, de economía, en temas de política, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva surge la teoría de juegos, pero cuando hablamos de juegos es de interacción entre las personas, donde la característica importante es mi acción. Yo estoy buscando elegir una acción que me beneficie a mí mismo, obviamente, pero no depende tampoco de mí, también depende de mi oponente, de mi interlocutor, ¿sí? Esas situaciones particulares es la que analiza la teoría de juegos. Y esto surgió en la década de 40, ¿no? Antes ya se estaba analizando eso, pero digamos formalmente, axiomáticamente, para ponerme más técnico, surge en la década del 40, ¿no? Cómo analizar estas situaciones que los seres humanos se enfrentan día a día durante siglos, pero en un entorno matemático para poder tener predicciones y poder decir algo, ¿no?, de futuros juegos, de futuras interacciones entre estas personas. Que parecería lo que está aplicando Trump, ¿verdad? En todo este proceso. Mira, Trump es un empresario. Sí. Trump no es que estudió teoría de juegos. No. Trump es un empresario nato y él negocia así. Así negoció toda su vida y así consiguió. Y le salió bien. Y así consiguió lo que consiguió. Perdió mucho, sí, pero ganó mucho más, ¿no? En economía lo que hacemos es, tenemos un área que se llama teoría de juegos y analizamos justamente ese tipo de comportamiento, ¿no? Al margen de si es válido o no es válido, porque claro, a veces esos tipos de comportamientos nos pueden llevar a equilibrios que no son óptimos desde el punto de vista social, ¿no? Porque los economistas siempre estamos mirando el óptimo social, es decir, ¿qué es lo mejor para la sociedad? La sociedad formada por hogares, ¿qué es lo mejor? Entonces hay resultados en los cuales no es lo mejor para la sociedad. Hay otros que podrían ser un poquito mejor, ¿no? Y a eso le llamamos el óptimo social, ¿no? Pero eso lo analizamos nosotros con estas herramientas. Claro. Pero tipos como Trump o como Elon Musk, ellos son empresarios natos. Eso es natural en ellos, esa actitud. Pero creería que tienen que tener un soporte técnico también, profesor. Digo, de especialistas que hagan más o menos un escenario de lo que podría pasar. Si bien es muy difícil Claro. que sea exactamente eso, pero decirle de repente, si subimos este arancel en China, ellos probablemente nos contraataquen y esto podría tener un efecto, no sé, en este nivel, etcétera. Vamos a soportar, vamos a poder mitigar con algunas herramientas que tenemos. Asumo que pueden hacer eso. Correcto. Todo eso está cuantificado. Todo eso lo tienen cuantificado. Y yo sé que Trump y sus asesores lo tienen ahí, ya tienen todos los reportes. Pero al final él tiene que tomar la decisión. Exactamente. ¿Entiendes? Dice, no, si tú, por ejemplo, pones un arancel de 25%, vas a tener estas consecuencias negativas. Le dicen, ¿no? Todos los estudios. Perfecto. Entonces Trump lo que hace es, bueno, voy a amenazar con 100%. ¿Para qué? Para que sea creíble nada más. No porque lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Claro. Pero volvemos al inicio. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Totalmente. Solo con la personalidad de Trump. Exactamente. Y quizás como la de Putin, de repente. ¿Verdad? Hay otra cuestión ahí detrás, ¿verdad? Que tiene una cuestión más sesgada. Profesor, a modo de remarcar, es difícil predecir qué es lo que nos puede pasar de aquí en adelante. Y podés, por favor, también destacar y resaltar estos dos escenarios de los que hablabas. Evidentemente, todos estos factores están incidiendo también. Sí, es correcto. Estamos en una época de incertidumbre. Cada vez la incertidumbre crece, ¿sí? Es por eso que antes, digamos, el dólar, el mercado lo veía como una moneda más fuerte, porque esperaba que Trump iba a lograr por lo menos el 80% de lo que estaba prometiendo. Pero está pasando el tiempo y no está consiguiendo lo que le estaba prometiendo, ¿no? A pesar de estas amenazas, no lo está consiguiendo. Entonces comienza el mercado a ver, parece que la probabilidad de que no le resulte comienza a aumentar, ¿sí? Están cambiando las probabilidades. Entonces ese escenario, digamos, el peor escenario, comienza a tener una probabilidad más alta. Entonces el mercado, todas las personas que están involucradas ahí comienzan a mover, pues hay que mover la ficha, no te puedes quedar con los brazos cruzados y esperar a ver qué pasó, no, tienes que actuar antes. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por eso es difícil de predecir. En incertidumbre no podemos predecir. Totalmente. Hoy día, por ejemplo, te puedo decir, mira, hay una probabilidad del 30% de que estemos en una situación de guerra comercial, o hay una probabilidad del 70% de que estemos en una situación más o menos similar a la actual.
Y al Pero salir de mañana, acá, sí. claro, al salir de acá de repente eso cambia, ¿no? Del 30 subió a 35 y de 70 bajó a 65. O se invirtió. O se También. invirtió también, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo ya sé, profesor, que vamos a llegar como tu asistente. Ahora, esta es la pregunta a Fabricio para que vos le califiques finalmente, porque ese fue el compromiso, ¿cierto? ya. ¿Quién fue el precursor de la teoría de juegos? Aplazado. ¿Quién fue, Prince? Vos No, fuiste ¿quién estudiante fue, del profesor. ¿Quién fue, señor? Y fue una de las mentes más brillantes del mundo en su momento, ¿no? John von Neumann. Muy interesante. John Le von Neumann, invitamos a la ¿te gente. acuerdas? Ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas Ya que me no lo acuerdo. nombraron en la Sí. película esta esta es la del holocausto, no, la que cuando crearon la bomba atómica, Oppenheimer. Sí, ¿No me lo acuerdo. nombraron? Que nos mostraste la foto, profesor. Que Claro, nos mostraste sí, la yo foto. estuve indignado esa vez. Y no te acordaste el nombre. Esto es inadmisible. Bueno, pero no me acordé. Profesor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Aprendimos muchísimo en este tiempo. Y bueno, desearte un muy feliz día y te vamos a tener próximamente, dentro de un mes, otra vez con otro tema que esperemos que sea para mejor, ¿cierto? Claro que sí, nos vemos dentro de un mes. Que tengas un lindo jueves, profesor. Ya, profesor. ¿Estuvimos con? Estuvimos con José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado, hablando un poco de lo que vendrían siendo las políticas arancelarias de Trump y su efecto a nivel global. Nos vamos Y despidiendo. primero Sí. que nada, Prince, yo tuve 10 de 10. Eso normal, el profesor ya me miró, me hizo 10 de 10 ya. Se equivocó el ¿Viste? profesor. Sí, Se está arrepintiendo ahora el profesor. Nos Bueno, vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente jueves. Hasta luego. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.